Más de 8 millones de personas en España no pueden mantener su casa caliente en invierno. Es importante que lo recordemos porque estamos teniendo un invierno especialmente frío y a partir del viernes llega una masa de aire polar que va a traer más frío, más heladas y más nieve. El termómetro bajará de 0 grados en buena parte del interior y el nordeste de España. Pues ante esta bajada de temperaturas hay muchos hogares que no están preparados porque España es el cuarto país de la Unión Europea en pobreza energética. Solo nos superan en este ranking Lituania, Grecia y Bulgaria. Más del 17% de los hogares españoles están afectados por este problema. Es algo que se ha triplicado además desde el año 2008, cuando afectaba solamente al 6%. Ahora estamos hablando, como te decía, más del 17%. Son datos de Eurostat. Hay sueldos que no llegan para mantener la casa caliente y esta es una asignatura pendiente del Gobierno, que tiene el reto de aprobar la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para el periodo 2026-2030, así como la prórroga del bono social eléctrico, que debería aprobarse este mes en el Congreso de los Diputados. Es importante que todos tengamos claras algunas claves para intentar gastar menos energía en esta época del invierno y que nuestra cuenta pueda resistir el consumo extra que tenemos estos días. Por eso hemos invitado al programa a Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial y experto en energía. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. La pregunta te la voy a hacer directamente. ¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío? Fíjate cómo hemos terminado el año 2025 y cómo hemos empezado este 2026 con temperaturas muy bajas en todo nuestro país. Pues la respuesta corta es sí, claro. Hay muchas formas, de hecho, de consumir menos energía y además todas ellas tienen un común denominador, que es el sentido común. Aplicar el sentido común, ¿no? Empiezo por la más básica, que es el termostato, ¿no? No hace falta ir en camiseta en casa en invierno. No, o sea, estabas comentando algo que es dramático, ¿no? El nivel de familias que no pueden tener una temperatura adecuada, ¿no? La pregunta inmediata es ¿cuál es esa temperatura adecuada? ¿Vale? Yo, sin embargo, me encuentro otras casas, muchas de ellas de las que tienen aún calefacción colectiva en casas antiguas, donde hemos estado seguramente muchos en las fiestas navideñas, donde no se podía estar del calor que hacía. Con la ventana abierta. Exactamente. Las calefacciones centrales que siempre se han criticado por el gasto de energía que suponen, porque a lo mejor no tiene sentido pues dar siempre durante tantos meses. Además, la calefacción a 1 hora de la mañana y apagarla a 1 hora de la noche, a lo mejor en días en los que no está haciendo frío. Exactamente, y ahí la clave siempre está el termostato, ¿no? Efectivamente, cada vez más hay reguladores y hay repartidores de gasto en las calefacciones comunitarias, ¿no? Colectivas. Y bueno, pues esto está mejorando un poquito, ¿no? Pero sigue habiendo ese tipo de disquisiciones. Así que lo primero, por tanto, yo voy a hacer una recomendación ya, me voy a tirar a la piscina, que es 21 grados. ¿21 el termostato grados? Normalmente es suficiente. Luego hay, claro, cada persona es diferente, ¿eh? Normalmente las mujeres necesitáis una temperatura mayor que los hombres, es una cuestión física. Los niños necesitan una temperatura mayor que las mujeres. Entonces, claro, depende de la configuración de la casa, normalmente, pero claro, hay una diferencia pequeña. Estamos hablando de medio grado, 1 grado a lo sumo, ¿vale? O sea, en ningún caso termostatos puestos, como he visto muchas veces, a 25 o 26 grados. Es una barbaridad. Por cada grado que se baje, ojo, un ahorro de media del 7% en la factura de la calefacción. Tantísimo, ¿eh? 7%, 1 grado, 7% menos. Por cada grado. Por tanto, claro, si estás 4 o 5 grados por encima, es que estás hablando de un 30% fácilmente de esa factura de calefacción. Primera recomendación, anotada, la temperatura ideal son los 21 grados. Claro, hablabas del termostato. ¿Dónde tenemos que tener situado ese termostato? Bueno, lo que ocurre es que en muchas casas no se puede cambiar Lo tenemos fijo en el ubicación. salón. Claro, normalmente es en el salón y en el salón no es siempre el mejor sitio para ponerlo, ¿no? Entonces ya entramos en otro nivel, que es efectivamente cómo se pueden controlar las válvulas termostáticas. O sea, normalmente en la mayor parte de las casas en España lo que tenemos son radiadores y típicamente alimentados por gas, ¿no? Por lo menos en las zonas de las ciudades, ¿no? Entonces ahí la forma de regular adicionalmente cada una de las habitaciones es poniendo una válvula a la entrada que tenga un termostato. De ahí su nombre, válvula termostática. ¿Vale? Entonces, en estas válvulas termostáticas voy a hacer ya una segunda recomendación. Ya que te pones a instalar esa válvula, hazla digital y telecontrolable. ¿Qué significa esto? Que la puedes manejar con el móvil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las válvulas de toda la vida, esto lo recordarán seguro los oyentes, las habrán visto muchas veces, tienen una especie de cono, es un tronco de cono, donde hay un numerito del 1 al 5. Y hay un color que va desde el más frío, que es el 1, hasta el más caliente, que suele ser rojo, que es el 5, ¿vale? Bien, esto coincide más o menos, en el 3 está más o menos en esos 21 grados que te decía antes, ¿eh? Entonces, más o menos la gente lo pone en el 3 y ya está. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, si tú pones una habitación
donde te levantas por la mañana, pues vamos a poner a las 7:30 de la mañana, ya dejas la habitación y no vuelves hasta las 11 de la noche, es absurdo, completamente absurdo, que esa habitación se mantenga a 21 grados durante todo el día. No tiene sentido. Si esa habitación no tiene demasiadas pérdidas, es decir, si está bien aislada, que esto es una segunda clave también, mejorar en la medida de lo posible el aislamiento de la casa, el aislamiento de puertas y ventanas, y no necesariamente con grandes obras. Muchas veces se trata de colocar un burlete, se trata de colocar una cinta de caucho alrededor del marco. La cinta de toda la vida. Eso es, y esto es muy barato, son 4 o 5 euros y ahorran muchísimo y además mejoran muchísimo el confort de cada uno. Digo, pues si está razonablemente bien aislada la casa, no necesitará más de media hora para entrar en calor. Por tanto, si tú vas a volver a tu habitación a las 10 de la noche, con que enciendas esa calefacción a las 9:30 es suficiente. Así que, ya digo, si vas a poner, ya que hay que llamar, ojo, para poner una válvula termostática hay que llamar a un fontanero, porque si no te puedes quemar. Sí, lo tiene que poner un especialista. Y la puedes liar. Sí, un especialista, no cualquiera, para evitar problemas. Correcto. Estamos hablando de cómo hacer una casa lo más eficiente energéticamente posible. Los radiadores que tenemos en casa, lógicamente, tienen que estar purgados. Lógicamente. Esto hay que hacerlo, además, normalmente al principio de la temporada siempre, una vez al año. Es muy sencillito, ya sabemos, con una pequeña moneda, típicamente de las más pequeñas que tengamos, de esas de cobre, pues con eso se abre un poquito la válvula y se espera que salga el agua, todo el aire, es decir, cuando empieza a gotear se vuelve a cerrar, ¿no? Ya está. ¿Por qué normalmente se recomienda antes de empezar la temporada? Muy fácil, porque el agua de los radiadores normalmente está a 70 grados. Entonces, si la abrimos ahora y nos cae esa gotita de agua, nos puede quemar, ¿vale? O sea, no es por nada, no es que haya que hacerlo en octubre, no es como las plantas, que dices que hay que podarlas en esta época, porque si no, no funcionan. No es esto. Sencillamente es porque en ese momento el agua está fría, ¿vale? Entonces, ¿se puede hacer ahora? Si no lo has hecho todavía, bueno, hazlo, pero hazlo con muchísimo cuidado, se abre muy poquito esa válvula, porque las gotitas que te van a caer van a estar muy calientes. Jorge, la costumbre de poner la ropa a secar precisamente en los radiadores. Eso es lo peor del mundo mundial. Mira, ¿tan malo es? Claro, pero me acuerdo la lavadora la tenemos que poner. Ya peino. Y si hace frío en la calle o está lloviendo, no se nos seca en la terraza o en el tendedero o en la cuerda que pones en la ventana en el patio interior. ¿En algún sitio tenemos que secar la ropa? Mira, yo tuve una asignatura de la carrera ya hace años, ya peino muchas canas, en las que nos enseñaban a diseñar las aletas de los radiadores, solamente. ¿Sabes? En ingeniería industrial. Es una asignatura de esto, ¿no? Entonces, claro, nosotros rompiéndonos la cabeza de cómo hay que diseñar el radiador para que luego vengáis y me pongáis la ropa encima. Es que es una cosa, claro, es que echáis por tierra toda la tecnología, eso no puede ser. Mira, yo lo comprendo perfectamente, como no lo voy a comprender, dónde hay que tender y dónde hay que secar la ropa, ¿no? Pero lo que hay son accesorios. Hay uno que es muy sencillo, que es poner una silla enfrente. Te pones una silla enfrente y colocas la ropa encima de la silla, pero no tapes el radiador. Vale. Este es el más de toda la vida, el que tenía mi abuela, y el más fácil. Pero es que ahora además puedes comprar muy fácilmente, también son muy baratos, menos de 10 euros, una especie de perchas que se adosan al radiador y que lo que haces es que tiendes directamente en esas perchas. Sí, es como una especie de tendedero que colocas sobre el radiador, pero la prenda no está situada directamente en el radiador. Correcto, entonces es un compromiso razonable porque el enganche de la percha quita algo de eficiencia, pero quita muy poquita eficiencia. Nada que ver en comparación con si lo que haces es tapar completamente el radiador, que eso es un desastre desde el punto de vista. Pues no te cuento yo los radiadores que hemos tapado en mi casa con la ropa. Ya me imagino. Hay unas placas que se usan para los radiadores para que el calor no se escape por la pared. ¿Esto de verdad es útil? Sí, esto funciona bastante bien porque efectivamente el radiador no entiende de direcciones y entonces está calentando la pared. Claro, si lo que haces es poner un reflector, que es como se llaman, lo que hace es que parte de esa energía térmica se refleja hacia la casa y, por tanto, en lugar de calentar la pared, lo que hace es calentar el aire, que es lo que tiene que hacer. Así que sí, mejora. El problema que tiene Pilar es muy sencillo, que suelen ser bastante feas. Entonces es un problema estético, ¿no? Pero bueno, tampoco se ven mucho, ¿no?, detrás del radiador. Si las pones en la parte de abajo, no. ¿Vale? Pero claro, normalmente la gente lo que hace es que toca la pared y es la parte de arriba la que está más caliente, ¿no? Recordemos que el aire frío pesa más y por tanto la parte de abajo del radiador suele estar más frío que la parte de arriba. Entonces, lo que observa la mayor parte de las personas cuando lo ven es que, claro, que la parte toca la pared en la parte de arriba y dice, uy, esto no puede ser, aquí estoy regalándole energía a la pared, ¿no? ¿Cierto? Pero claro, si pones un reflector allí, pues queda la casa un poco psicodélica, ¿no? Parece que es una especie de discoteca, ¿no? Con los reflejos, porque tienen pinta de papel de aluminio, ¿no? Y entonces, pues bueno, no suelen ser muy bonitas, pero sí funcionan. Bueno, estamos tratando de calentar la casa ahorrando energía, que esto supone también un ahorro, desde luego, económico, y las cosas que de momento nos ha dicho Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial y experto en energía, es nuestro invitado.
Oye, mucho dinero no cuestan. Bueno, cuestión de mantenimiento. Lo de purgar, lógicamente, los radiadores. La temperatura a 21 grados. El burlete en las ventanas, si no podemos cambiar las ventanas, que sería lo ideal, pero eso sí es verdad, tiene un coste muy, muy, muy elevado. El burlete siempre nos va a ayudar a aislar, no poner la ropa directamente sobre el radiador y bueno, estas placas plateadas, que es como si pusieras un papel plata, también funcionan para que nuestros radiadores tengan mayor calor. Si te parece, Jorge, como hemos anunciado a nuestros oyentes que ibas a estar hoy con nosotros, pues algunos de ellos han querido enviarte sus dudas para que se las resuelvas. Por ejemplo, esta pregunta nos la envía Juanfer desde Madrid. Buenas, yo tengo una pregunta para Jorge. Vivo en una casa individual con un aislamiento no muy bueno y generalmente cuando salimos de casa dejamos la calefacción puesta a una temperatura moderada, a 16-17 grados, pero siempre tengo la duda de si no sería mejor apagarla por completo y programarla para encenderla una hora o dos antes de volver nosotros. ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué es mejor, mantener la calefacción encendida todo el día a una temperatura moderada o baja o encenderla sola cuando llegamos a casa? Me extraña la pregunta de Juanfe por una razón, Pilar, porque hace mes y medio, cuando la última vez que estuve por aquí, hablé sobre esto, luego lo extractasteis en Instagram y ha tenido más de 1 millón de visualizaciones. Entonces, además lo han replicado pues un montón de diarios aquí en España, ¿no? Pero voy a insistir sobre ello, ¿no? Aunque salgas a comprar el pan, merece la pena apagar la calefacción. Desde el punto de vista energético, ¿vale? Es indiscutible. Además, he visto luego muchos comentarios en la cuenta vuestra y en la mía de Instagram sobre esto, ¿no? Sobre, no, este señor no sabe y tal cual. Mire, hicimos las ecuaciones diferenciales y las publiqué en la web de una televisión que no voy a citar ahora, pero están las ecuaciones de esto. O sea, matemáticamente está demostrado, ¿vale?, que aunque salgas 5 minutos de casa, es mejor apagar el radiador. Otra cosa es que sea cómodo. Y por supuesto nadie apaga el radiador cuando se va a comprar el pan o a comprar el periódico, los pocos que quedan que comprar el periódico. Esto es así, o sea, económicamente merece la pena pagarlo siempre, ¿vale? Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno vuelve, efectivamente la casa está fría. Y entonces las casas, en función del aislamiento que tienen más o menos inercia. Es decir, algunas casas necesitan media hora para volver a una temperatura de confort y otras necesitan 1 hora. Y naturalmente no es lo mismo volver desde 16 grados que volver desde 10 grados. ¿Vale? Claro, es que eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso yo insisto mucho en la parte digital de todo esto. Es decir, si tú lo que tienes es un termostato, donde tú dices, mira, yo me voy a ir a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana de casa y no voy a volver hasta las 6 de la tarde, no hace falta que tengas la calefacción puesta desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A lo mejor la tienes que arrancar a las 5, en tu caso, o a lo mejor a las 5:30, o a lo mejor a las 4, dependiendo de la inercia que tenga tu casa y dependiendo de a qué temperatura baje ese interior de tu casa durante todas esas horas donde no vas a tener calefacción. Pero dejarla puesta nunca, insisto, es matemático, ¿vale? O sea, esto no hay discusión sobre ello, ¿vale? No, y además la gente es que siempre me discute esto, y me dice, bueno, dependiendo del tipo de casa y del aislamiento, que esto es 1 más 1. O sea, es verdad, es un poquito más complicado y que hay que utilizar una cosa que se llama la desigualdad de Schwarz y cosas de estas, pero da igual, pero se demuestra matemáticamente que da igual. Con independencia de la casa, con independencia del tipo de radiador, con independencia de si es gas o es lo que tú quieras, electricidad, da igual. Ya digo, insisto, nunca merece la pena dejar encendida la calefacción desde el punto de vista económico. Nos queda claro, Jorge. Otra pregunta. Luis, desde Palencia. Hola, buenas. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué sería más económico, tener una calefacción de gas o una bomba de calor? ¿Y qué pros y qué contras tiene cada una de ellas? Gracias. ¿Qué le contestamos a Luis? Porque sí es verdad que mucha gente en su casa tiene gas natural, pero a lo mejor también tiene ese aparato de aire acondicionado que al mismo tiempo tiene bomba de calor. Si estás, yo qué sé, en un salón, ¿merece la pena encender la calefacción, darle al gas o a la bomba de calor? Pues mira, esto depende del año, ¿vale? Hay algunos años, y mucho más con todo este lío que ha habido de la guerra de Ucrania y del precio del gas, ¿no? Ha habido algunos años donde era más barato utilizar gas natural y otros años la bomba de calor. Podemos decir que en promedio es muy parecido, aunque la tendencia a largo plazo es que sea más barata la bomba de calor que el gas, ¿vale? Uh-huh. Claro, también es verdad que en ambos segmentos, pero sobre todo en la electricidad, las tarifas, hay un enorme abanico de tarifas, entonces depende mucho de la tarifa que tengas, ¿vale? Este año, si no recuerdo mal, hice cálculo en noviembre, pero si no recuerdo mal, para igualar la tarifa oficial del gas, que es la mejor, la TUR, la tarifa más barata del gas, tienes que tener una tarifa eléctrica que esté por debajo de los 11 céntimos el kilovatio-hora, ¿vale? O sea, es decir, si tu tarifa está por debajo de los 11 céntimos, es más barato poner la bomba de calor que utilizar el gas natural. Ventajas de unos y de otros. Bueno, pues aparte de las obvias de que la electricidad
en general es más limpia, es más renovable que el gas, y el gas contamina, esto está claro, tiene un mayor efecto invernadero. Y además, en la electricidad hay que tener, hemos cerrado el año 2025 con más del 55% de electricidad renovable. Esto también tiene mucho que ver con la autonomía, ¿verdad? Ahora que hablamos todos estos días también de Venezuela, de petróleo, de Groenlandia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues toda esa parte de independencia energética está muy vinculada a cómo producimos la energía. Bien, pues más de la mitad de la electricidad es nuestra, es autóctona, es renovable, ¿vale? Por tanto, ahí hay una consideración ya, con independencia de temas de cambio climático y de sostenibilidad, hay una consideración de autonomía del país, de autonomía energética, ¿vale? Por tanto, en ese sentido, yo veo claramente las ventajas de la electricidad respecto del gas, ¿no? Ahora, también es verdad que normalmente la gente es más incómodo el aire caliente impulsado a velocidades de arriba, ¿vale? Que es lo que pasa con la bomba de calor. Entonces, bueno, pues también hay un aspecto de confort que normalmente es mejor desde el punto de vista del confort del gas natural. Así que, ya digo, desde el punto de vista del precio equilibrados, depende del año. Este año, si tienes una tarifa por debajo de 11 céntimos el kilovatio hora en luz, mejor la bomba de calor, ¿vale? Y, bueno, desde el punto de vista de sostenibilidad, gana por goleada la electricidad, o sea, es decir, la bomba de calor, y desde el punto de vista de confort, gana el gas, ¿vale? Así que, bueno, pues en función de las preferencias de cada uno, pues una u otra. Oye, Jorge, ¿hay otras formas de calentar la casa, como el suelo radiante, por ejemplo? ¿Lo recomiendas? Bueno, el suelo radiante lo que ocurre es que puede estar impulsado por gas o puede estar impulsado por electricidad, es decir, por aerotermia. La mayor parte de las casas nuevas de reciente construcción de los últimos 2-3 años tienen aerotermia, o algunas incluso geotermia, que es mejor todavía que la aerotermia. Esto es lo mismo que una bomba de calor, solo que en lugar de ser aire-aire, ¿verdad? La bomba de calor, fijaros, ¿por qué se llama bomba de calor? Esto es muy, muy, muy guay. El calor normalmente va de un sitio caliente a un sitio frío, ¿vale? Entonces, la bomba lo que hace en ingeniería es lo contrario, ¿no? O sea, una bomba, el agua normalmente va de arriba para abajo. La bomba lo que hace es que sube el agua, ¿no? Bueno, pues la bomba de calor tiene ese sentido. Lo que hace es que invierte el sentido natural de esa transmisión de calor. Por tanto, lo que hace, se llama la bomba de calor porque lo que hace es que, fíjate, que extrae calor de un sitio que está más frío que nuestra casa, que es el exterior, ¿vale? Y nos lo mete dentro de casa, ¿vale? Entonces está bombeando calor desde un sitio frío a un sitio caliente. Está haciendo lo contrario de lo que sería lo natural, ¿no? Bien, pues ya digo, la bomba de calor es mucho más eficiente, desde luego, que cualquier otra tecnología. Jorge, como decíamos al principio, más del 17% de los hogares españoles están afectados por el problema de la pobreza energética y tienen que recurrir a abrigarse dentro de casa. ¿Qué soluciones son urgentes para reducir este porcentaje? Bueno, habría que empezar por muchos sitios, ¿no? Pero desde luego hay una parte que es esencial, que es lo que estamos hablando del aislamiento de las viviendas, ¿vale? Es decir, esos son inversiones, en realidad, que normalmente ahora mismo no se amortizan. Es decir, si no hay subvenciones, si no hay aportación pública, a prácticamente nadie le merece la pena cambiar las ventanas, como estamos hablando antes, porque desde el punto de vista económico no salen los números. Entonces, bueno, pues esto pasa por ahí, pasa por hay una parte que, si me permites, voy a entrar, que es en el desarrollo del llamado bono social, ¿no? El bono social, este tan cacareado, el que está pendiente esa aprobación del Real Decreto Ley de diciembre para la convalidación por el Congreso, para ampliar esa cobertura adicional que tiene ahora mismo desde la guerra de Ucrania, para mí está muy mal diseñado, porque no depende directamente de la renta. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay familias que están teniendo derecho al bono social, es decir, a descuentos en la factura de luz que pagamos entre todos, y que además pagamos cada vez más por esto, son más de 200 millones de euros anuales, y sin embargo hay otras que, necesitándolo, no tienen derecho a ello, ¿no? O sea, hay que reconfigurar las ayudas estatales en lo que al bono social se refiere, tanto en la luz como en la calefacción, y hay que actuar sobre el consumo también. O sea, para mí, la solución a la pobreza tiene mucho que ver con no subvencionar todos los gastos de la pobreza, sino tratar de evitarla de raíz, ¿vale? Eso, por supuesto, que tiene mucho que ver con la economía, ¿vale? Pero también tiene mucho que ver con que la casa consuma la menor energía posible. Entonces, todos estos trucos de los que estamos hablando antes son esenciales en las viviendas, y muchos más en esas viviendas que tienen dificultad para llegar a fin de mes. Y luego ya algo que para mí sería esencial en esa estrategia de pobreza energética, que es que los paneles solares que se instalen por administraciones públicas se instalen preferentemente en estas casas. Es decir, estas casas no solamente tienen que tener un buen aislamiento, sino que además tienen que producir gran parte de la energía que vayan a consumir.
De placas solares y de la tarifa de la luz, que esa es otra. Te preguntaban también algunos de nuestros oyentes. Se nos quedan esas preguntas en el tintero. Así que, Jorge, si te parece, pues le dedicamos un segundo capítulo, porque hoy hemos intentado calentar la casa lo mejor posible y queremos contestar también a esas otras inquietudes que tienen nuestros oyentes. Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y director de Próxima Energía, muchísimas gracias por estas claves y consejos para ahorrar gastos en calefacción en este invierno que estamos teniendo un poquito más frío de lo habitual. Gracias a vosotros, un placer, y cuando queráis seguimos con las preguntas de los oyentes, que siempre son las más interesantes. Gracias, Jorge, Gracias. un placer.